Hay fuerzas que el ser humano no puede aprender porque no nacen del conocimiento, sino del recuerdo. Y una de esas fuerzas es el poder interior. No se adquiere con libros, ni se gana con títulos, no se enseña, porque ya está dentro. Se trata más bien de un despertar, una apertura silenciosa en la que el alma recuerda lo que siempre supo pero había olvidado bajo el ruido de la mente. Durante siglos, distintas tradiciones hablaron de este mismo misterio con nombres diferentes. Los taoístas lo llamaron Chi, los hindúes lo llamaron Shakti, los antiguos alquimistas lo nombraron fuego interno. Todos coincidían en algo esencial. No se trataba de aprender técnicas, sino de despertar un estado de conciencia dormido. Pero, ¿cómo se despierta algo que siempre estuvo ahí? La respuesta no es tan simple como una lista de ejercicios o afirmaciones. Implica entender 5 secretos que rara vez se enseñan, porque no pertenecen al terreno del intelecto, sino al arte de la transformación interior. 1. El silencio no es ausencia, es una presencia mayor. El primer secreto del poder interior es que el silencio no es vacío, sino el espacio donde se manifiesta todo. En las antiguas escuelas de alquimia espiritual, el discípulo no recibía instrucción inmediata. Lo primero que debía dominar era el arte del silencio consciente, no el de callar, sino el de escuchar sin buscar. El ruido externo, y más aún el interno, interrumpe la corriente del poder. Cada pensamiento repetido, cada juicio, cada palabra innecesaria consume energía vital. Los antiguos lo llamaban pérdida de soplo. Cuando el soplo se dispersa, la mente domina. Cuando se aquieta, el alma comienza a encender su fuego. El silencio interior no se fuerza, se cultiva como quien prepara la tierra. Se empieza observando los pensamientos sin intervenir, permitiendo que se disuelvan por sí solos. Poco a poco, la mente deja de ser un dictador y se convierte en un testigo. Y es en ese instante, cuando no hay resistencia, que surge una presencia viva, un tipo de inteligencia que no viene del pensar, sino del ser. Ese es el primer despertar. No se aprende a estar en silencio, se recuerda cómo regresar a él. El silencio profundo también tiene una vibración sutil que reordena la energía del entorno. En las antiguas prácticas de meditación egipcia se decía que cuando un iniciado alcanzaba el silencio sonoro, su campo magnético comenzaba a expandirse sin esfuerzo. No era mutismo, sino una frecuencia que armonizaba lo invisible. En ese estado, la mente deja de producir pensamiento y empieza a emitir claridad. Es el mismo poder que permite a ciertos sabios transformar la atmósfera solo con su presencia. El silencio se vuelve una fuerza creadora. Un espacio donde la conciencia no reacciona, sino que emana equilibrio y energía restauradora. 2. El cuerpo es un templo alquímico. El segundo secreto es que el poder interior no se despierta fuera del cuerpo, sino a través de él. Durante siglos se nos enseñó a ver el cuerpo como algo separado del espíritu, pero las antiguas tradiciones sabían lo contrario. El cuerpo es el laboratorio de la conciencia, el lugar donde el alma desciende para transformarse. Cada órgano, cada latido, cada respiración es una herramienta alquímica. Los monjes tibetanos, por ejemplo, usaban la respiración no para relajarse, sino para transmutar energía densa en energía vital. Los taoístas hablaban del horno del Dantian, una zona situada debajo del ombligo donde se cocina el fuego interior. Los egipcios, por su parte, decían que el Ka, o cuerpo energético, se fortalecía cuando el cuerpo físico se trataba con respeto y movimiento consciente. Despertar el poder interior implica habitar el cuerpo con presencia, caminar sintiendo el peso de los pies, respirar sabiendo que el aire no solo alimenta los pulmones, sino también la conciencia. Cada acto consciente dentro del cuerpo abre canales que antes estaban dormidos. El poder interior no se logra ignorando lo físico, sino honrándolo, porque lo espiritual no flota, enraiza. El cuerpo también guarda una memoria energética que puede despertarse mediante gestos antiguos. Danzas, posturas o vibraciones sonoras que reactivan los flujos dormidos. En las tradiciones chamánicas se hablaba de movimientos del alma, secuencias naturales que alineaban huesos, respiración y espíritu. Al ejecutar estos movimientos con intención, el cuerpo comienza a recordar su lenguaje original, el de la energía que circula sin bloqueo. Cada célula responde, cada músculo se vuelve un canal de conciencia. Así, el cuerpo deja de ser un mero vehículo y se transforma en un instrumento sagrado, capaz de traducir la energía invisible en experiencia tangible y viva. 3. La energía sigue a la atención.
El tercer secreto es una ley silenciosa que los antiguos conocían bien. La energía sigue a la atención. Donde pones tu mirada interior, allí fluye tu poder. El error de muchos buscadores es buscar fuera lo que solo se activa dentro. Cuando la atención se dispersa en deseos, comparaciones o distracciones, el flujo vital se fragmenta. Pero cuando se concentra en el centro del ser, la energía regresa a casa. En la India antigua se enseñaba que el punto entre las cejas, el Ajna Chakra, era el lugar donde la atención debía reposar para despertar la visión interior. No por superstición, sino porque la atención sostenida transforma la vibración del cuerpo sutil. Esto no significa forzar la concentración, significa entrenar la atención como un músculo sagrado, observar una llama, escuchar un sonido, contemplar la respiración, sin perderte en pensamientos. Cada vez que la atención se dispersa y la traes de vuelta, estás templando tu poder. Cuando aprendes a sostener tu atención, incluso por breves instantes, algo profundo ocurre. El mundo deja de moverte y tú comienzas a mover el mundo desde adentro. Ahí empieza la verdadera alquimia, convertir la distracción en presencia y la presencia en poder. 4. La sombra no es tu enemiga, es el guardián del umbral. El cuarto secreto es quizá el más difícil de aceptar. Tu sombra no te impide despertar, te prepara para hacerlo. En toda tradición iniciática, antes de que el discípulo accediera al fuego interno, debía enfrentarse con sus propios demonios. Pero esos demonios no eran externos, eran los aspectos negados del alma. La sombra no es algo que se elimina, sino una fuerza que se integra. Representa los miedos, los deseos reprimidos, la culpa, el orgullo. Es la energía vital que, por no haber sido reconocida, se distorsionó. Cuando la luz de la conciencia toca esa energía, el veneno se convierte en medicina. Carl Jung lo intuyó en el siglo XX, pero los egipcios ya lo sabían miles de años antes. En el libro de los muertos, el alma debía enfrentarse a su propio corazón para ser libre. Si el corazón pesaba más que la pluma de Maat, el alma no ascendía. No era castigo, era enseñanza. El poder no se despierta sin atravesar el espejo. Aceptar la sombra es la verdadera iniciación. Cuando dejas de temer tus partes oscuras y las reconoces como energía bruta que puedes refinar, la fragmentación termina, y lo que antes te dominaba se convierte en tu aliado. Solo quien ha atravesado su propia oscuridad puede sostener la luz sin ser destruido por ella. 5. El poder interior no es dominio, es resonancia. El último secreto es el que menos se comprende. El poder interior no consiste en dominar, sino en resonar. El verdadero poder no impone su voluntad, armoniza con el orden oculto del universo. Los sabios antiguos sabían que todo está conectado por vibración. No hay separación entre el individuo y el cosmos. Lo que vibra dentro, vibra fuera. Por eso, despertar el poder interior no significa crear tu realidad como si fueras un pequeño dios caprichoso, sino alinearte con las leyes invisibles que ya sostienen la vida. En la alquimia espiritual, esto se conocía como coherencia vibracional. Cuando tus pensamientos, emociones y actos están en sintonía con tu centro, el universo responde, no porque lo manipules, sino porque te vuelves parte consciente del flujo. El poder interior se despierta cuando cesa la separación entre tú y la existencia. Ya no actúas desde el miedo, sino desde la comprensión profunda de que no hay nada que conquistar, solo algo que recordar. No haces fuerza, permites que la fuerza te atraviese. Resonar es actuar desde la unidad, es hablar y que las palabras tengan peso porque no nacen del ego, sino del alma. Es moverte en el mundo sin perderte en él, sabiendo que cada cosa tiene su momento, su ritmo y su razón invisible. Cuando los antiguos hablaban de despertar, no se referían a un suceso místico repentino, sino a un proceso de recordar quién eres debajo de todas tus máscaras. Ese recordar es progresivo. Ocurre cada vez que eliges la presencia en lugar del ruido, la aceptación en lugar del juicio, la coherencia en lugar del deseo ciego. El poder interior no se acumula, no se aprende en talleres ni se certifica con diplomas espirituales. Se despierta en los gestos pequeños, en la forma en que respiras antes de responder, en cómo observas tus emociones sin juzgarte, en el modo en que tu cuerpo se alinea con tu mente y tu mente con tu alma. El despertar del poder interior no tiene final porque no hay meta. Lo que hay es una apertura constante, una flor que se expande hacia adentro. Cada capa de ti que se cae revela otra más profunda, y esa profundidad no se conquista, se permite. El despertar también implica reaprender el ritmo natural de la existencia.
La mente moderna vive acelerada, fragmentada entre pasado y futuro, pero el poder interior solo puede expresarse en la quietud del presente, cuando vuelves a moverte al compás de la vida, comer cuando hay hambre, descansar cuando hay cansancio. Hablar cuando el alma lo dicta, recuperas el pulso original del universo. Esa sincronía es más que equilibrio, es comunión. No es renuncia al mundo, sino una forma más lúcida de habitarlo. Entonces, cada acción, por simple que sea, se convierte en un acto de poder silencioso, pleno y real. La alquimia espiritual enseña que el poder interior es como un fuego antiguo. No se aprende a encenderlo porque ya arde en lo más hondo del ser. Lo que hacemos es retirar las cenizas, las dudas, los miedos, las comparaciones, para dejar que la llama respire. Nadie puede darte ese fuego, ni arrebatártelo. Los maestros, los libros, las prácticas solo son espejos que te devuelven la mirada hacia adentro. El verdadero maestro es el silencio que te observa, el cuerpo que siente, la atención que sostiene, la sombra que se transforma, la resonancia que une. Cuando todos esos elementos convergen, el poder interior despierta no como una conquista, sino como un amanecer, lento, inevitable, natural. Y entonces comprendes algo que las palabras no pueden explicar. No aprendiste nada nuevo, solo recordaste lo que siempre fuiste. Si este video resonó contigo y sentiste que algo dentro de ti se encendió, dale like, suscríbete para seguir explorando más caminos de alquimia espiritual y compártelo con quien necesite recordar su propio fuego interior. Cuéntame en los comentarios, ¿qué parte de ti sientes que está despertando en este momento? Gracias por acompañarme en este viaje hacia lo invisible. Hasta la próxima, alma luminosa.